Marcela Feudale, ¿cómo estás? Bienvenida a Mi Mano a Mano. ¿Cómo te va? Acá estoy cuarenteneando para no perder la costumbre. Antes de empezar la entrevista, te quería agradecer por tu tiempo, Bien, por bien. estos minutos. Bueno, no, no hay por qué, no hay por qué. Recién me comentabas esto de la cuarentena. Decime, ¿qué te cambió a vos la cuarentena? A mí que me cambió, y me cambió un poco el modo de trabajo, ¿no? Porque yo en general hacía todo fuera de casa, y ahora estoy haciendo todo dentro de casa, ¿no? Hago los programas de radio desde casa, hago grabaciones desde casa, colaboraciones para, qué sé yo, Infobae desde casa, y entonces me voy equipando. Ahora mañana me llega un aro de luz para poder iluminar mejor, ¿viste? Todas esas cosas que uno va adquiriendo para profesionalizar más lo que es el ámbito de una cosa que creo que vino para quedarse. Lo que también me sirvió fue inventarme cosas. Por ejemplo, en algún determinado momento he revisado, qué sé yo, como a mí me gusta mucho la historia, he revisado cuestiones que tienen que ver con el 25 de mayo, ahora estaba repasando algunas cosas del 9 de julio. Sí, recién me diste el pie en lo que obviamente que el mes de julio, Día del Locutor, Día del Historiador, un mes particular, ¿no? O recién Ujú. comentabas esto de que estabas preparándote para hablar sobre el 9 de julio, que estamos próximos ya a menos de 48 horas de un feriado. ¿Cómo vivís vos, siendo historiadora, un feriado? Y yo los días que tienen que ver con fechas que están vinculadas con nuestra historia de país, a mí me importa mucho. Me parecen que es una responsabilidad que adquiero frente al micrófono, estar informada, pues una manera de contárselo a la gente. Si bien hay muchas variantes y muchas versiones y muchos historiadores que cada uno va dando su punto de vista, bueno, yo trato de difundirlos, trato de recomendarle libros a la gente para que lo lea. Me parece que es importante conocer la historia de nuestro país, para dónde vamos, para dónde fuimos, y de esa manera, bueno, nos va a permitir saber un poco más sobre nuestro futuro. Sí, obviamente que un historiador va leyendo varios libros y va sacando sus propias conclusiones, que es como debe leer en realidad. Ujú. Claramente, claramente, lo que pasa que, bueno, hay tanta bibliografía hoy en día que podés leer, pero gracias a Dios hay una historia muy nueva, que es la que se denomina nueva historia, donde ya los fanatismos un poco han claudicado. Hay gente que lo sigue conservando, pero se trata de interpretar más la historia que lo que se hacía antes, ¿no? Y hay un montón de cosas nuevas que se han descubierto, porque durante muchos años la historia oficial ocultaba cuestiones. Hoy lo que estaba repasando era el plan del Inca de Belgrano, ¿no? Básicamente, que el informe que hicimos tenía que ver con eso. Y uno se va conectando y se va dando cuenta de cuántos proyectos ha tenido la Argentina que han sido sofocados porque a algunos se le ocurrió, ¿no? Que no eran convenientes. ¿Y cómo llegó a...? Porque primero vos empezaste en los medios para estudiar locución, ¿no? Después periodismo y después fue historia, ¿así fue el orden? Sí, 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 sí. Yo hice locución y periodismo casi simultáneamente. Y mi objetivo en la carrera no era leer tandas, sino conducir programas. Yo quería conducir programas. Y siempre luché por eso, por conducir programas dentro de lo que es el ámbito de la radio. Y cuando me tocó el turno de hacer mi primer programa importante, así, donde tenía tipo magazine, me di cuenta que me faltaban algunos recursos para poder entrevistar, para poder, más que nada de conocimiento. Y tenía pendiente la carrera de historia desde hacía muchos años, y dije, bueno, me parece que llegó el momento, y con mucho esfuerzo, mucho, 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 porque yo estaba trabajando y mucho, pude culminarla. La hice en casi 6 7 años, porque en un momento tuve que dejar, porque yo estaba cursando, cuando el 2001 estaba cursando, y la crisis del 2002 hizo que yo necesitara más trabajar que dedicarme al estudio. Entonces ese año tuve que abandonar y retomé en el 2003, y ya después la terminé en el 2005, ¿no? Entonces me llevó un poco más, pero básicamente porque me atrasé por el tema de la política económica. Yo ya era una mina grande con responsabilidades, no podía colgarme y no pagar lo que debía. No, por supuesto. Y aparte vos venís de una familia donde nadie había estudiado la parte de comunicación, si bien tu papá era físico-química, ¿no? Sí, papá era químico y en realidad era químico y enseñaba físico-química después de haber tenido varias empresas propias.
y mi mamá una ama de casa, pero igual de todas maneras creo que el vínculo con la comunicación en esa generación era muy fuerte, ¿no? Era gente que escuchaba mucha radio, y el vínculo con la historia en mi familia era muy fuerte, entonces más o menos había como una certeza. Mi abuela, por ejemplo, una mujer que leía mucho y se mantenía muy informada todo el tiempo, entonces el sonido de radio era como habitual en casa. Es un poco eso, ¿no? Y ahí se te fue prendiendo la lamparita y decir, Sí, esto es lo mío, voy para sí, eso. sí, no, en realidad porque, bueno, jugaba a la radio y porque se fue conformando como una necesidad, y después ya cuando empecé a estudiar me di cuenta que realmente no me había equivocado, y ya cuando me recibí, más aún todavía, más aún. Siempre fui muy exigente conmigo misma, es más, nunca estuve conforme con nada de lo que hice, pero bueno, es un ¿No? poco la Porque historia del... Y porque uno siempre tira para adelante y quiere cambiar y quieres hacer otra cosa, y entonces a veces también, bueno, esta cuarentena sirve para decir hasta qué punto uno disfruta de lo que hace, ¿no? Más allá de que, entonces, ahora lo estoy disfrutando, me parece que me sirvió para eso, ¿no? Para poder enfocarme un poco más en qué es lo que me gusta, ¿no? sí, además cuando empezás a padecer ya lo que estás haciendo ya lo dejas de disfrutar. Bueno, yo siempre he sido de los que cuando que no sucedió con Showmatch, ¿no? Pero con el resto de mis laburos sí, en 2, 3 años, la mayoría, 4 como mucho, yo me voy porque me saturo un poco. Eh, siempre ha sido así, siempre. Y cuando entraste a Showmatch fue en el año 92, pero vos ya venías trabajando en la Rock and Pop. ¿Cómo fue la propuesta de llegar a Marcelo? Sí, o sea, de cambiar un trabajo sin saber cómo uno le iba a ir, ¿no? Siempre los medios del cambio. Bueno, en realidad en aquel entonces no era tan difícil que te llamaran, no era más que nada, yo toda mi carrera, casi toda mi carrera, y hoy en día, gracias a Dios, toco madera sin pata, ¿dónde hay? Acá. Este, trato de, me han llamado siempre, gracias a Dios, y lo de Marcelo también fue un llamado. Yo estaba trabajando en Rock and Pop, que fue la única radio donde hice una prueba, después todas las demás me convocaron. Y en ese momento me llamó Claudio Villarroel para ofrecerme el programa, porque él había entrado básicamente para darle un giro al programa, estaban tratando de buscarle más el lado del humor. Si bien el primer año no hubo una impronta netamente humorística, sí empezaba, porque había entrado Leo, había entrado Totti, había entrado Miguel Ángel Rodríguez, había como un giro, un querer rotar hacia eso. Pero no fue, había entrado Pablo y Pachu también, pero recién en el 93 se va a dar esa estructura netamente humorística que tuvo Videomatch, que lo hizo tan famoso. Y ahí, bueno, me convocó, me preguntó si me interesaba, me contó cuál era el rol que me asignaban a mí. Ya habían pasado 3 personas, que eran María Muñoz, Marisa Casia, María Muñoz, y después había estado Guillermo Gil, que es el imitador de Mirta Legrand. Y bueno, y ese año me llamaron. Yo pensé que los locutores duraban un año, así que cuando terminó el año me despedí, y Marcelo me preguntó dónde iba, ¿no? Y yo le dije, mira, a ningún lado. Pero lo que pasa es que intuía que eso era por un Lo año, sentiste ¿no? así, claro. Porque siempre habían durado un año. Entonces yo dije, debe ser así, deben querer todos los años tener a alguien distinto. Y bueno, y realmente fue muy gracioso, pues me dijo, la primera vez que encuentro a alguien con quien me llevó bárbaro, me dice, ¿vos te querés ir? Le digo, no, no me quiero ir. Creí que era por un año, y bueno, y ahí ya, nada, acá estoy. Y sí, justamente los años fueron cambiando y los locutores fueron cambiando también en la forma. Hoy vos ves un locutor que está frente a una cámara, cuando antes estaba detrás de cámara, no se los conocía. Y solamente en ese momento se decía que servían para decir la temperatura y el tiempo. ¿Qué te pasa a vos cuando No uno creo que hubiese dice, sido tan así, porque había locutores re famosos, Carrizo, Fontana, Larrea, todos fueron locutores. Me parece que no había estipulado. Sí, por ahí dentro de lo que era la locución en off era muy, muy cuadradito el lugar. Y en realidad, bueno, a mí tampoco me atraía demasiado lo que me estaban ofreciendo. Pero como a Claudio lo vi tan entusiasmado, que me dijo que nunca me iba a arrepentir y demás, bueno, y en todo el tiempo que yo estaba, lo que traté de buscar era una manera de encontrar una repercusión, y uno lo hace para hacerlo distinto a los demás, ¿no? Y creo que se logró el objetivo. Primero se logró porque Marcelo era distinto, y estaba él seguramente buscando otra cosa, que era otro tipo de conducción, y lo sí, encontró.
Sí. Y a mí me pasaba lo mismo, no eran nuevas modalidades. Así que bueno, básicamente fue eso. Y pasaste de ser la locutora, con esa risa contagiosa que nos haces reír siempre, y a participar, porque vos participaste en un bailando. Yo participé en notas, cuando hacíamos humor, Sí. mucho participé. En el Y tanguero, ¿no? Si no mal no recuerdo. ¿cómo? En el tanguero, cuando se hacía el Yo tanguero. hice tangueros, trabajé con Mariana Brisky, hice con los gauchos, hice la diosa del otoño, hice de todo, hice musicales, esos musicales que hacíamos, una cosa divina, que los tengo todos guardados, no, participaba mucho. Y después pues, hubo un momento que ya salí del tema de lo que era la locución, porque Marcelo siempre creó personajes a partir de las personas, ¿no? Y Sí. entonces también, bueno, dentro de esa modalidad de convertir todo en personaje, me tocó a mí. Y entonces ya no tuve la necesidad de no mostrar la cara como era en un principio. Y después sí, cuando fue el bailando, bailé también, sí, sí, he tenido bastante participación dentro del programa, sí. Ahora empieza Aunque el Romina Malaspina no lo sepa. Sí, yo justamente una de las preguntas que te quería hacer era qué te pasaba a vos cuando ella decía que vos eras el decorado del Nada, programa. Porque no le saliste a responder a básicamente ningún nada, lado. porque si me pasara algo es porque ella tiene razón. Y no me pasa nada, porque está bien. Lo que pasa es que nunca entendió lo que yo le quería decir, pero ya hemos hablado y ya está todo zanjada la diferencia. A lo que yo impactaba era otra cosa, era aunque en general se llaman chicas lindas y no a las chicas que estudian, y hay chicas muy lindas que estudian, y me da bronca eso, y tengo todo el derecho del mundo de que me dé bronca y tengo todo el derecho de decirlo. No sé si alguna vez fue distinto, pero en etapas donde se ha ido profesionalizando todo, a veces me parece como que también debería llamarse a castings, no pasa nada. Hay chicas que sirven mucho y aparte yo sé cómo es el rigor de las personas que estudian hoy en día, porque me ha pasado que le he tenido que prestar ropa a algunas chicas que me han venido a pedir para pasar el examen de práctica ante cámara haciendo un informativo, y ustedes saben que no se pueden vestir de una manera determinada y que cada área tiene una forma de vestir distinta. Digo, me parece, ¿para qué hacemos todo eso si después cuando llega el momento, viste, da todo lo mismo? Entonces, Sí. esa es mi crítica. Me parece que, y lo decía la vez pasada, me parece que a veces en Argentina nos manejamos con un doble estándar. Exigimos, pero cuando llega el momento, eso que te exigieron no existe, no se cumple. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿No? Es como cuando cuando antes uno se estudiaba locución, vos por ahí me lo podés corroborar, se pedía una cierta voz que sean casi iguales. Ahora con el paso del tiempo se fue cambiando y Bueno, gracias a Dios, porque cuando entró, yo ya me había recibido cuando entró esa cosa de hablar así, que engolaban la voz, y eran todas iguales. Gracias a Dios, duró muy poco tiempo, fue una impronta que impuso una radio, que gracias a Dios no prosperó. Lo que sí también se buscaba en aquel entonces era que todos olvidaran sus regionalismos, que eso también me parece una barbaridad. Gracias a Dios eso también ha quedado de lado por la cantidad de escuelas que hay en el interior, de locutores que trabajan en su lugar natal y no tienen ningún interés de irse. Entonces, hacerlos venir para acá, para que hablen como hablamos los porteños, es una ridiculez. no, Entonces, igual incluso gracias a Dios eso. Sí, después te terminaban contratando un locutor centroamericano porque les parecía que era bonito. Pues, hola, era una cosa tremenda, siempre fuimos así, ¿no? Entonces digo, se imponen ciertas reglas para después ser rupturistas con esas mismas reglas. Al pedo, absurdo. Bueno, deja que la gente sea lo que quiere y entonces ahí, ¿no? Es más natural. sí, ¿y vos dónde estudiaste, Marce? ¿Estudiaste, fuiste a tomar prueba al COSAL y al ISAR y te bocharon en los dos y tuviste que hacer Yo, un tratamiento foniátrico? ¿Cómo fue? sí, la primera vez que di el examen en el ISER y en el COSAL no me fue bien, y entonces tuve que hacer un tratamiento foniátrico, fui al otorrinolaringólogo, me dijo que tenía, y durante un año hice el tratamiento, y después fui otra vez al ISER, no entré, y entré en el COSAL. Y entonces ya me decidí por el COSAL porque no iba a seguir perdiendo tiempo. Era muy jovencita y no tenía ganas de perder tiempo. Tenía, cuando entré, 19 años, porque a los 18 me habían rebotado.
Y entonces, bueno, a los 21, casi 22, ya estaba recibida. Bien, Así muy que eso fue jovencita. muy una nena, una nena. ¿Y qué Sí, a recordás de los esa 21. época? ¿Qué me acuerdo? ¿Qué recordás? ¿Qué fue lo primero que Y hiciste que te dejó? Viste que siempre uno hace algo como primera vez y te marca. no, hombre, lo recuerdo con mucho cariño. No me costó demasiado esfuerzo la carrera porque como yo tenía el tratamiento foniátrico de un año antes, entonces cuando llegué ya tenía el yeísmo, el ceseo, todas esas cosas que te torturan la cabeza solucionadas, tenía el problema respiratorio solucionado, entonces yo lo que más me preocupaba era en cómo hacer las cosas bien, en cómo entonar, en cómo buscar tono. Si bien me costaba y por ahí, bueno, esa famosa que se te revienta la letra al final y no podés terminar las oraciones bien, bueno, todo lo que todo el mundo tiene, ¿no? Cuando estudia locución y que trata de corregir. Yo ya lo tenía medianamente solucionado, entonces me resultó muy fácil la carrera. La recuerdo con mucho cariño porque mayormente tenía compañeros mucho más grandes que yo, que me sirvieron como referencia cultural más que nada, ¿no? Porque eran todas personas que habían leído mucho, algunos que militaban en política, entonces eso me hacía ser una niña muy informada con compañeros de 25, 30 años, ¿no? Así que eso fue lo más, y yo salía con ellos y a mí me cuidaban pues yo era la nena, ¿Te sentías básicamente. protegida? Sí, claro, porque aparte yo salía de noche con ellos cuando terminábamos de cursar en el Colsal, que cursábamos de noche, nos íbamos a comer y siempre había alguno que me acompañaba hasta acá, hasta casa, para que yo no volviera sola. Eran encantadores, recuerdo muchísimos que han venido, el negro Alcaraz, que era un misionero que me acompañaba, de Raúl Ferragut, el querido Ricky Saúl, siempre había alguno que me acompañaba a casa. No me ¿Y dejaban volver sola ni en pedo. seguís en contacto con ellos? Con algunos sí, no con todos. No con todos. Con algunos sí. Y vos sos una mujer de medios que hizo todo, ¿no? Radio, tele, y uno de tus programas fue Feudale Café. Ahora yo te pregunto, ¿con quién te faltó juntarte para que puedas tomar un café, ¿no? ¿Con quién tomarías un café vos? Suelo tomarlo cuando tengo el tiempo con todas las personas que quiero. Me parece que el café es eso, ¿no? Una charla amena, un rato y un toco y me voy, porque en realidad el café es corto y cuando uno dice, bueno, tomemos un café, aunque sea, es porque piensa charlar, aunque sea un ratito de las cosas que Claro. tienen que ver con uno, ¿no? No creo que me haya faltado. Igual, bueno, siempre me tomaría un café con mi viejo, porque ya es imposible. Es la única persona con la cual así uno dice, bueno, qué lástima, ¿no? O ¿Te mi quedó, abuela. te quedó algo pendiente con o tu abuela No, o con no, tu papá? Porque ahora en fin de julio no, es una fecha importante para vos hasta el 10 de agosto. Que sí. fue todo el proceso en el que, bueno, vos mejor que nadie lo sabe. O sea, obviamente es una fecha muy triste, pero ¿cómo lo recordás vos? Y fue una época muy dura porque papá tuvo que hacer un tratamiento de casi un año, fue muy de golpe que se descubrió su enfermedad, prácticamente no lo sabíamos, vino un médico acá a casa, vio una radiografía y fue, ¿viste? Y nada, pero igual como yo tomé en ese momento la determinación de que lo iba a acompañar, al principio él no quería, creo que más que nada pensó que iba a poder solo, y era un hombre muy orgulloso, de mucho temple, y yo me le acoplé en el camino a acompañarlo a todo su tratamiento, desde las quimio hasta la radioterapia, y bueno, y eso me acercó a él y me ayudó a protegerlo en ese momento tan difícil para su vida. Entonces, no, hemos charlado de muchas cosas, no quedaron cosas pendientes. Aparte, mi papá era un tipo de muy protector, de hablar, de decirte lo que le parecía. Por ahí no hablaba mucho de él, de su vida personal, pero sí hablar de lo demás, de los proyectos. Y la verdad, no. Tuve una relación divina que no nos han quedado muchas deudas pendientes. Te Por ahí saco, decirle que lo quería más. sí, te saco de ese tema para ir un poco más alegre y no generarte esta tristeza que estábamos charlando recién, y vos al principio me comentabas de Marcelo, de Tinelli, de Showmatch, de Videomatch y todos los programas que fueron cambiando, y ahora por la cuarentena llega el cantando.
¿Vos vas a ser parte, vas a formar parte con No, no, él? no, 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 no. No. No, yo soy parte de Videomatch, Marcelo en eso tiene bien claro, tiene los equipos formados. Creo que, por lo que veo, está apuntando a un público muy joven, son todas figuritas muy jóvenes, no sé cómo es espadáfora, no sé si es espadáfora, Afuera, espadáfora. sí. Sí, 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 sí. No sé Muchos cómo es. influencers, sí, sí, sí. Claro, está Lizardo, está la nena de Janina, me parece que está apuntando a gente más joven, ¿no? Y el staff va a ser también eso, porque leí que iba a estar Karina como Jurado. jurado, y me parece que va para ese lado, ¿no? Lo único que repite, pero en otra dimensión y en otro lugar, es a Ángel, porque lo pone como conductor. Entonces, creo que sí, es un intento como sí, ¿no? De renovación y nosotros ya estamos diciendo, claro, ya está. ¿Y alguna vez pensaste en retirarte y decir, hasta acá llegué, sigo con la historia? Mirá, una idea que siempre ronda a las personas que nos dedicamos al medio. No sabemos hasta qué punto el medio un día va a decir basta. En mi caso, la verdad, siempre traté de rotar como para hacer cosas que me identificaran en las distintas edades, así como un día aparecí como panelista y eso me dio un impulso. En algún otro momento fue cuando aparecí como conductora de programas, de radio, y ahora estoy con este tema de la historia, entonces la historia me está dando a mí muchas posibilidades, no solamente de escribir libros, de hacer mi canal de YouTube, sino el de hacer podcasts que me los pagan y de hacer colaboraciones en Infobae, y para otro grupo, el grupo Infocielo también he hecho podcast. Digo, me parece que uno es responsable de todo lo que va sucediendo. Y en la medida que me sigan ofreciendo trabajo, no me voy a retirar. Por ahí sí bajar los decibeles de intensidad, ¿no? Sí, sí, coincido plenamente y ojalá que siempre haya trabajo para todos. Yo te quiero Sí, hacer claro. la última pregunta, que es, si te tuvieras que definir, ¿cómo te definirías quién es Marcela Feudale? Soy la mina que por casualidad soy popular, que le encanta lo que hace de su trabajo, que me muevo como cualquier hijo de vecino, que tengo los mismos problemas que cualquier otro, que le pongo mucha garra, que le puse siempre mucha garra, y que no, es muy difícil que retroceda, en general voy para adelante. A veces me pongo medio como triste, pero vuelvo a levantar casi de inmediato. No. Pero por sobre todas las cosas eso, soy muy combativa y muy persistente, ¿no? Yo creo que lo que me ha caracterizado es esa persistencia, el insistir, insistir, insistir y persistir, que es lo más importante. Y bueno, mi carrera la hice a pulmón. No he recibido nunca ni el privilegio de ser premiada por ser amiga de o algo por el estilo. Siempre gracias a Dios, y eso me llena de orgullo. Siempre me llamaron por lo que yo hacía y eso está bueno. Marce, quiero agradecerte por esta hermosa entrevista que me brindaste, que hemos pasado desde tus comienzos ahora por el cantando. Mirá si te vemos cantar, ¿te lo propusieron? No, ni en pedo, no. Pónganse tapones en los oídos porque no. Si hay algo que no puedo hacer es cantar. No, los mato a todos, mueren instantáneamente. Sería lo peor que me podría pasar. Porque viste que No, los no. locutores estudian de una forma que también, obviamente, cómo poner la Sí, voz. no, pero no, lo mío es patético. No pego una nota. No. No, salgan de eso porque no. Gracias, Marce, te quiero agradecer nuevamente y seguramente estaremos en contacto muy pronto y para alguna otra nota. Bueno, dale, perfecto. Te mando un beso muy grande. Gracias por la nota. A Chao, vos, linda. gracias. Un beso, Nos hasta la vemos. próxima. Hasta la Chao, próxima. linda. Hasta luego.